Manu, hay 6 sillas todavía que están libres acá, que puede entrar gente, estos chicos que van pasando pueden entrar y sentarse acá. Último llamado, hay 5, 6 sillas todavía disponibles acá en esta sala. Quienes quieran estar en la presentación en vivo y no en diferido, y no en la sala del Cochayuyo. Acá, ahí. Caro Moscoso, aquí, ahí y ahí. Pueden entrar con sus cervezas, con su cafecito. No hay censura, no hay censura. Sebastián Bram, al set. Muy hot. Sigue habiendo un puesto. Ya, lo dejamos al que llegue tarde. ¿Ya? Buenas tardes a todos, qué alegría verlos acá, ver a toda nuestra convocatoria de Alga Pro mezclada con nuestros directores y productores y guionistas del laboratorio. En nombre de Alga y Hora Mágica, les damos la bienvenida a esta primera edición de Alga Pro. Segunda ya edición, en verdad, es la segunda charla. O sea, esta es primera edición, segunda charla. Exacto. Quiero saludar a todos los humanos que nos están viendo por streaming, que son muchos, me sorprende eso, así que los saludo a todos, que han registrado todas estas charlas y masterclass que hemos hecho en nuestro canal de YouTube y en nuestra página, como hay una biblioteca que pueden consultar. Y las personas que están viendo en el streaming, que se habían inscrito en Alga Pro, los comentarios del canal de YouTube de Alga, que pongan su nombre como para registrar su asistencia a esta charla. Y voy a decir esta frase que es como nuestro mantra, que venimos diciendo desde el primer momento, así que Alga es un proyecto orientado al encuentro, el intercambio y la colaboración entre personas de distintas disciplinas, distintos orígenes geográficos y distintas generaciones. Y Alga Pro es posible gracias a la colaboración de distintas entidades. Tengo acá mi torpedo análogo. Produce Alga y Hora Mágica en asociación con DIGA, que es la Corporación de Directores y Guionistas de Chile. Contamos con aportes del programa Viraliza, del Comité de Desarrollo Productivo Fomento Los Ríos, Corfo. Colabora el Instituto de Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile y nos auspician Movie y Cuello Negro. ¿Qué es Alga Pro? Alga Pro es un programa de formación que está orientado a mejorar las capacidades de profesionales y empresas de la región de Los Ríos para prestar servicios en producciones audiovisuales de alto impacto que vengan a filmar esta región. Ese es uno de los compromisos que tenemos desde Alga Pro y desde todos los programas con el ecosistema de esta región. Es algo que responde a varias razones. Una de ellas es que la economía creativa es una de las líneas estratégicas que ha sido definida en la política política de desarrollo productivo de la región. Por otro lado, hay avances en el campo audiovisual respecto a otras regiones que hacen que esta sea una región que esté particularmente bien posicionada para poner en práctica esa política. Y por otro lado, todos sabemos que estamos viviendo un momento en que hay una crisis ambiental gigante, en la cual esta región, pero también todas las regiones y todos los países tienen que pensar cómo hacer una matriz productiva que sea más limpia, que tenga mayor valor agregado y que no descanse en destruir el territorio y el ecosistema. Y justamente la economía creativa o la economía audiovisual puede ser una de las formas en las cuales esta región puede transformarse y desarrollarse de
de una manera distinta. Bueno, hoy día es la segunda charla, tenemos otra dupla de lujo que a Cristian le va a tocar facilitar, pero los invito a todos a hacer preguntas al final de la charla, a invitar a los otros actores de la región que no vinieron ahora a la tercera, a la cuarta y a la quinta charla. Y espero que aprendamos todo de lo que nos van a contar ahora, así que presentemos a nuestra dupla. ¿Adelantamos quién viene mañana? ¿De tú? Adelantemos quién viene mañana antes de presentar a los que van a entrar, que están acá. Puede ser, o al final, de repente mejor. Bueno, ya al final. Démosle el spotlight a estas personalidades tan bacanas que vienen ahora. Hoy, en la primera charla, estuvimos hablando de las brechas que existen para la producción audiovisual en nuestro país y en nuestra región. Estuvo Gaby Sandoval con José Luis Rivas. Eso fue el jueves, en la primera sesión de Alga Pro. Y hoy vamos a hablar de desafíos que plantea el nuevo contexto digital, que es un contexto globalizado, marcado por la irrupción de las nuevas tecnologías. Y nos van a acompañar dos personas que son muy expertos en sus campos, que nos van a hablar, por un lado, de cómo este nuevo escenario impacta temas de propiedad intelectual y derechos de autor, y por otro lado, cómo este escenario marca e influye en las posibilidades que tiene el financiamiento privado de la producción audiovisual. Nuestros invitados son Rodrigo Águila, de DIGA, que es abogado, que es máster en propiedad intelectual de la Universidad Carlos III de España, director general de Chile Actores y abogado de DIGA, que es uno de los sponsors de esta actividad. Recibamos a Rodrigo con un aplauso. Puedes tomar asiento, sí. Los vamos a presentar y vamos a... va a presentar además Tatiana Emden, que es fundadora y Managing Director, es el título, gerenta, administradora de Screen Capital, que es una empresa que administra fondos privados que invierten en producción audiovisual. Antes Tatiana trabajó en distribución de cine y en el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual. Desde Screen Capital ha producido una serie de proyectos, tanto algunos proyectos, son solo proyectos internacionales en realidad hasta ahora. Entre ellos Memory de Michel Franco, Maquíllame a través de Guillermo Calderón, y que se va a referir al financiamiento privado en este contexto en que nos encontramos ahora. Recibamos a Tatiana Emden. Ellos van a presentar y al final de la presentación vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas con el público. Los dejo entonces con Rodrigo y luego con Tatiana. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Escucha? Vale. Bueno, gracias por la invitación de ALGA, la invitación también de DIGA, una entidad de gestión que asesoramos hace un tiempo. Es una entidad de gestión junto con Chile Actores que tiene como objetivo la defensa de los derechos de propiedad intelectual, tanto de intérpretes, actores, directores y guionistas. ¿Podemos comenzar con la presentación? Vamos con la siguiente. Bueno, esto puede ser un poco árido, pero voy a tratar de hacerlo con ejemplo, y si ustedes me interrumpen, no hay problema en resolver con consulta en el momento. ¿Qué es lo que es una obra audiovisual? ¿Ya? Todos relacionamos una obra audiovisual con películas, series, cortos, dibujos animados. Pero esto tiene una definición legal, ¿ya? Y esto está en la ley de fomento audiovisual. No está en la ley de propiedad intelectual, que sería lo lógico que estuviera ahí. Pero dice que es toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización, fijadas o grabadas en cualquier soporte, que esté destinada a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación o de difusión de la imagen y del sonido, se comercialice o no. ¿Ya?
Es el concepto de obra audiovisual. Yo echo de menos ahí una palabra que sería la palabra originalidad. ¿Ya? No basta con crear imágenes, con fijarlas, sino que tiene que también haber un aporte creativo. ¿Ya? Un aporte creativo del autor y una expresión artística. Ese concepto de la originalidad es fundamental. ¿Ya? Sigamos con la siguiente diapositiva. Ahora, el marco legal es súper amplio en Chile. ¿Ya? Vemos que es un derecho constitucional. ¿Ya? De partida está en la Constitución, eso no deja de ser importante porque la Constitución es la norma fundamental, la norma principal de nuestro ordenamiento jurídico. Eso significa que una ley común no puede modificar ese derecho. ¿Ya? Está enraizado en nuestro sistema. En los procesos constituyentes se intentó modificar esto, pero sin embargo, como ustedes saben, se fracasaron ambos procesos y finalmente quedó este derecho de autor en la Constitución. También hay tratados internacionales como la Convención de Berna, los tratados OMPI, ADPIC, y también incluso está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho de autor. También está la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley 17.336, que es una ley bastante antigua, del año 1970. Entonces vamos a ver que situaciones nuevas, como por ejemplo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, obviamente no están reguladas en esta ley. Pero sin embargo es la ley que está vigente y que si el día de mañana vamos a tribunales, tenemos que utilizarla. No el día de mañana, porque actualmente tenemos demandas en contra de Amazon, en contra de Cinépolis, Cineplanet, tuvimos demanda en contra de GTD Manquehue, en contra de empresas de cable, en contra de Mega, incluso de Canal 13. O sea, el derecho de autor no es un derecho pacífico y normalmente está bajo amenaza, porque los que tienen que pagar, que son los que emiten los contenidos, muchas veces se niegan a cumplir la ley. Tenemos la ley 20.243, que es una ley del año 2008, que establece unos derechos de remuneración para artistas e intérpretes audiovisuales. Y por último tenemos la ley Larraín, Ricardo Larraín, del año 2016, que extiende los derechos de los intérpretes a los directores y guionistas. ¿Ya? O sea, hoy en día los mismos derechos que tienen actores los tienen los directores y guionistas audiovisuales. La música venía cobrando sus derechos con anterioridad, por lo tanto, no los incluyo en esta charla. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, en resumen, ¿cuáles son los derechos en una obra audiovisual? Hay dos tipos de derechos, son los derechos patrimoniales, que permiten el aprovechamiento económico de la obra, y están los derechos morales, que tienen que ver con los intereses personales del autor. Yo detecto en mi experiencia profesional que aquí siempre hay confusión. ¿Ya? Se confunde lo que es un derecho patrimonial con uno moral. ¿Y cuál es la importancia del derecho moral? Es que es inalienable e intransferible. O sea, por mucho que yo firme contrato, que los ceda, estos derechos siempre los retiene el autor o el artista. ¿Sigamos? Siguiente. ¿Cuáles son los derechos morales? La paternidad, claramente. Si ustedes van a exhibir una obra audiovisual, es un requisito legal que se estipulen los créditos, ¿ya? Los créditos de los autores, de los principales intérpretes. La integridad, o sea, el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación de la obra. El derecho al inédito, o sea, mantener la obra en reserva hasta el momento de decidir cuándo hacerla pública. El derecho al anonimato, también es un derecho que se relaciona con la paternidad, pero a la inversa. Yo prefiero publicar mi obra, pero que no aparezca mi nombre ni mi seudónimo. Siguiente. Ahora, aquí se enreda un poquito más el asunto. Tenemos los derechos patrimoniales que son de dos tipos. Son los derechos exclusivos de autorizar o prohibir el uso de una obra. ¿Ya? En la obra audiovisual, como lo vamos a ver enseguida, los derechos de autor son cedidos normalmente al productor. Me imagino que aquí también hay productores, o a veces el mismo productor es director, guionista, cuando la empresa es más o menos chica. ¿Ya? Pero en la industria más grande,
por ejemplo, un canal de televisión, el productor no coincide con las personas del director o el guionista. Y por lo tanto, cuando el director o guionista o el actor es contratado por el productor, le cede los derechos de explotación al productor. Y eso está bien porque permite que la obra circule, se pase por televisión, por cable, por plataformas, por el cine. ¿Ya? Pero esto generaba una injusticia. La injusticia era que si la obra le iba bien y tenía buenos ingresos, los creativos de esa obra no recibían absolutamente nada. Solamente tenían derecho a recibir un salario de tipo laboral. Y ni siquiera laboral porque muchas veces se contrataba a honorarios o se lo obligaba a constituir una empresa y no se les contrataba. Hoy en día eso ha cambiado un poco y las productoras están respetando un poco más la ley laboral. Ahora, para compensar al creativo de las obras audiovisuales, nació en 2008 la ley 20.243. ¿Qué dice esta ley? Que independiente de que el actor haya cedido sus derechos al productor, retiene los derechos de remuneración que le permite cobrar una tarifa, que es un porcentaje de los ingresos, por la comunicación al público de esa obra. ¿Ya? Vamos a ver en detalle esta ley, que es muy interesante. ¿Sigamos? Bien, estos son los derechos patrimoniales exclusivos, los que se ceden al productor. La comunicación al público, es decir, la que se produce en salas de cine, plataformas digitales, televisión. La reproducción de copias, el hecho de copiar una película, antiguamente se vendían los DVD, eso ya no existe. Hoy día la gente consume más que nada a través del streaming. La adaptación, la transformación. Por ejemplo, si ustedes quieren tomar una novela y transformarla en una película, eso implica una transformación de una obra literaria en una obra audiovisual. Esto requiere una autorización. La distribución al público mediante la venta de estas copias o el alquiler o el arrendamiento, que es un derecho que antiguamente existía, los videoclubs donde uno arrendaba una película. Eso ha ido también desapareciendo con el tiempo. Estos son los derechos exclusivos que se ceden al productor. Sigamos la próxima. Como les adelantaba, la ley establece que el derecho de una obra cinematográfica, recuerden que esto es una ley del año 70, por lo tanto, en esa época, la obra audiovisual que existía era la obra de cine, resonada con celuloide, destinada a ser transmitida por salas de cine. Corresponde al productor. ¿Ya? No significa que el productor sea el autor de la obra, significa que tiene los derechos de autor a través de una cesión. Y el productor de la obra cinematográfica es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de realizarla. Finalmente, el productor es el que pone los recursos para poder llevar a cabo la película o la obra audiovisual. Sigamos. Esta otra norma importante que ustedes debieran conocer, que la ley presume quiénes son autores de una obra audiovisual. No cualquier persona es autora de la obra audiovisual. ¿Quiénes son? El autor del argumento, de la escenificación, de la adaptación, autores del guión, de la música especialmente compuesta para la obra, y el director. Esos son los autores de la obra cinematográfica o audiovisual. Puse en negrita autores del guión y el director, porque a esos autores se les reconoce además el derecho de remuneración que también tienen los actores. Sigamos. Los derechos exclusivos son transferibles, como les decía, se les ceden al productor a través de una cesión legal. Los autores conservan sus derechos morales, la paternidad, integridad, etc. Pero asimismo, actores, directores y guionistas conservan derechos de remuneración intransferibles e irrenunciables. Y destaco intransferible e irrenunciable porque ha visto contratos donde los productores obligan a ceder incluso sus derechos de remuneración. Pero eso no tiene valor, sería nulo, aunque lo firmen. ¿Ya? Nosotros en Chile Actores normalmente recibimos contratos de los actores que nos consultan, también en DIGA nos consultan por ciertos contratos, y normalmente contemplan la cesión total de los derechos. Y como les decía,
hay derechos que no se pueden renunciar y si eso se lleva al papel, es nulo, no tiene validez. ¿Ya? Estos son los derechos de remuneración y también los derechos morales son intransferibles e irrenunciables. Sigamos, por favor. Y la ley Larraín, como les decía, del año 2016, extendió estos derechos de remuneración a los directores y guionistas. Vamos con la siguiente. ¿Se repitió o no? No. Claro. Esta es la ley 20.243, como les decía, es también del año 2008, que confiere a los artistas, intérpretes o ejecutantes audiovisuales, que son principalmente los actores, pero también los actores de voz, los bailarines, derechos morales y patrimoniales respecto de sus interpretaciones o ejecuciones. ¿Y qué es lo que permite esta ley? Beneficiarse de la explotación económica de las obras en las cuales participan. Sin esta norma, el actor recibiría solamente su salario como trabajador y se desligaría de su obra más adelante. O sea, no recibiría una remuneración adicional. Gracias a esta ley se permite esa remuneración adicional. Ahora, este derecho de remuneración se genera por ciertos actos de comunicación pública y radiodifusión. Los que realizan los canales de televisión, es obvio. Los canales de cable o televisión de pago. Los organismos de radiodifusión y las salas de cine. También se genera esta remuneración por la puesta a disposición por medios digitales interactivos. Esta letra es muy importante, ya que se refiere a las plataformas digitales. Con esta norma nosotros demandamos a Amazon, gracias a esta letra, que es un acto de comunicación al público que se genera colgando el contenido para que el usuario pueda visualizarlo en el momento y en el lugar que se encuentre, que es la tendencia al consumo hoy en día, sobre todo en la gente más joven y todo el mundo en realidad. El arrendamiento, que también como una ley del año 2008, todavía en esa época existía los videoclubs, pero hoy día eso ya totalmente fuera de uso. Y la utilización directa de un videograma en lugar accesible al público. Esto nos permite a nosotros cobrar derechos en lugares públicos. Por ejemplo, un transporte, un salón de, no sé, un hotel, una clínica, donde hay oferta de contenido audiovisual. Transporte, buses, aviones. Eso nos permite también cobrar esos derechos en esos lugares. Y esa es la ley 20.243, como les decía, que se extendió a los directores y guionistas. Sigamos, por favor. Ahora, otra consulta y una confusión que se produce a menudo. ¿Quién tiene que pagar estos derechos? ¿Es el productor? No, no es el productor, claramente. El que está obligado a pagar esos derechos es el que comunica al público la obra. Canal de televisión, televisión de pago, salas de cine, plataformas de streaming. Las tarifas, ¿quién las fija? Una entidad de gestión colectiva. ¿Ya? En el caso de DIGA, Chile Actores, ATN, SCD, son las entidades que publican sus tarifas. ¿Y cómo las publican? Las publican en el diario oficial, con previo acuerdo de su consejo directivo. Esta fijación de tarifa ha sido atacada permanentemente por los usuarios. Hemos ido al Tribunal de Defensa de Libre Competencia, al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema, y en todos esos casos nos ha ido bien. Los tribunales han reconocido que la entidad de gestión tiene derecho a fijar sus tarifas. Es una facultad que está en la ley y está perfectamente acorde a nuestro ordenamiento jurídico. Perdón, ¿puedes volver? Bueno, ¿por qué es importante la gestión colectiva? Porque, como ustedes sabrán, la gestión individual es imposible. ¿Ya? Yo no he conocido ningún caso, desde que trabajo en Chile Actores, yo en el año 2010, donde un actor haya podido cobrar individualmente su derecho. En la práctica, el productor lo hace firmar el contrato, es de adhesión, cediendo todos los derechos, y por lo tanto la gestión colectiva permite que este derecho sea eficaz. Y hablemos un poco de la gestión colectiva. Ahora la siguiente, por favor.
Bueno, ¿qué es lo que hace una entidad de gestión colectiva? La entidad de gestión colectiva no es un organismo público, es otra confusión que a veces tiene la gente. La entidad de gestión colectiva la generan los propios autores, artistas, creadores. Es una corporación de derecho privado y que debe ser autorizada también por el Ministerio de las Culturas, ¿no? Pero es una entidad netamente privada, creada por los propios artistas, autores. Entonces, la entidad debe fijar sus tarifas, debe también ir a negociar el pago de estas tarifas. Lo ideal es negociar y llegar a acuerdos satisfactorios para las partes, pero esto no siempre es posible. Y si no es posible, la entidad tiene la obligación de hacer un cobro judicial. Cobro judicial que en nuestro sistema puede durar, lamentablemente, muchos años. Un juicio normalmente puede durar 5 o 6 años, por todas las etapas que supone ese proceso. Pero debe hacerlo. Después que consigue la recaudación, la entidad de gestión debe distribuirla. ¿Y cómo se distribuye? De acuerdo a la participación de cada artista o creador, ¿ya? En el caso de Chile Actores, nosotros lo que hacemos es visionar cada capítulo de cada teleserie o cada película y determinamos la participación exacta de cada actor, ¿ya? Es un trabajo bastante complejo, para eso hay un equipo grande de personas visionando. Puede que en el futuro las herramientas de inteligencia artificial nos ayuden a hacer este proceso, pero hoy en día es un trabajo que se realizan personas. En el caso de los directores y guionistas también, debiera ser proporcional a la participación en el trabajo que han hecho cada director, cada guionista. Cuando son un conjunto de guionistas, ellos mismos deberían declarar en qué porcentaje han participado en ese trabajo, porque no siempre es igualitario. Entonces ahí se parte de la buena fe, de la declaración que hace cada persona en la entidad de gestión, ¿ya? Ahora, hay una parte muy importante que es fundamental, que es un 10% de lo recaudado se destina a actividades promocionales y asistenciales en beneficio de sus socios. Es la parte solidaria, ¿no? Nosotros en Chile Actores obviamente que ayudamos a actores que están con problemas de salud, otorgamos pensiones de vejez, y también hay una parte formativa importante, cursos de capacitación, actuación frente a cámara, inglés, entre otros cursos que nosotros permanentemente estamos fomentando. También hay actividades culturales como los mismos premios Caleuche. Bueno, ahí está Néstor Cantillana que va a lanzar un proyecto luego en Santiago. Así que es una actividad cultural importante. Lo mismo está haciendo en otra escala DIGA. ¿Sigamos? No estoy muy con el tiempo, yo me he perdido. Ya. 20 minutos me dijeron. Bueno, las entidades relacionadas con el audiovisual, de directores y guionistas y actores, son estas tres, ¿ya? Y aquí se produce una particularidad porque hay dos entidades para directores y guionistas audiovisuales. Está ATN y DIGA. Y Chile Actores por el tema de la representación de actores. Esto es perfectamente normal porque la ley no obliga a tener una sola entidad por rubro creativo, sino que es posible que haya más de una, incluso pueden llegar hasta ser 5, porque la ley señala que cada entidad debe tener al menos el 20% de representación de los artistas respectivos. O sea, si lo llevamos al extremo podrían ser hasta 5, pero en Chile tenemos 2 entidades de directores y guionistas. ¿Sigamos? Bueno, esto ya pasa a ser un tema de debate. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y los creativos audiovisuales? Nosotros como Chile Actores, como diga, hemos participado en un proceso legislativo en el Congreso, la verdad, bastante preocupados por un proyecto de ley. ¿Sigamos con la siguiente? Bueno, antes de eso tenemos aplicaciones que ustedes seguramente conocen, porque ya la IA, sabemos todo que la utilizamos. Todos utilizamos herramientas de inteligencia artificial para crear texto, guiones, videos, doblaje, una actividad actoral que se ve bastante amenazada por la IA, pero también es una herramienta poderosa y que nos permite ser más creativos incluso, ¿ya? Pero aquí se produce el debate de cómo se alimentan estas aplicaciones de inteligencia artificial y también el debate sobre todo el resultado. Si el resultado está
o no protegido por el derecho de autor. ¿Ya? Sigamos por la siguiente. Claro, entonces está el peligro y el miedo que sentimos todos en realidad, no solamente los directores y guionistas, los actores, también todos los que trabajamos con nuestro intelecto, sentimos que la IA en algún minuto nos puede reemplazar. ¿Ya? Entonces está el tema del input, es decir, con qué información son entrenadas estas herramientas, y también está la salida. ¿Qué pasa con el resultado de estas inteligencias artificiales? ¿Sigamos? Y ahí están un poco los peligros y también la fortaleza de estos sistemas. Y las preguntas, porque en este minuto tenemos más preguntas que certezas. ¿Ya? Lo que sí tenemos certeza es de un proyecto que está en el Congreso y que presentó este gobierno y que se los quiero presentar en la parte que se refiere específicamente a la propiedad intelectual. ¿Sigamos? Ahí está el boletín 16821, y ustedes lo pueden revisar, está publicado en la página del Congreso Nacional. ¿Sigamos? Ya, los comentarios que previamente les puedo hacer es que este proyecto partió muy mal desde el punto de vista de los derechos intelectuales. ¿Ya? No protege la propiedad intelectual, el Ministerio de Culturas no intervino, no lo firma, que debiendo firmarlo, ya que el Ministerio es el garante de la propiedad intelectual, dentro de sus funciones está la protección de los derechos, pero no intervino. Incluye una excepción a favor de la IA para el uso sin autorización y sin remunerar de ninguna forma por el uso de obras preexistentes. ¿Ya? Veamos la norma. Y esta es la excepción, que viene de alguna manera a derogar todos los derechos intelectuales que hemos hablado esta tarde. Dice, es lícito sin remunerar ni obtener autorización de titular todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos, de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas. La verdad es que esta norma nos dejó a nosotros muy preocupados, ¿ya? Porque significa que la IA, cualquier herramienta, puede pescar las obras que quiera y procesarlas sin pedir permiso y sin remunerar de ninguna forma. ¿Ya? Se encendieron las alarmas y nosotros fuimos al Congreso, no solamente nosotros, digamos, las entidades de gestión, la SCD, entre otros académicos, universitarios, y planteamos que esta norma es una aberración, ya que en España existe una reglamentación en la cual se basa nuestra ley, pero en la ley española se establecen ciertos parámetros, ciertas restricciones. O sea, no puede ser que no haya compensación, que no haya autorización. ¿Ya? Nosotros lo que pedimos es transparencia, que se publiquen las obras que utiliza la IA para ser entrenada, un derecho de negarse o prohibir el uso de las obras del autor para ese entrenamiento, y si se utiliza, debiera haber una compensación. ¿Ya? Entonces, a raíz de estas gestiones hay una nueva reacción. Sigamos. Vamos a la siguiente, porque ya hizo sus comentarios. La propuesta, como le decía yo, es de compensar, de transparentar, de autorizar o prohibir el uso. Sigamos a la siguiente. Que sea solamente para usos necesarios de la minería de datos, que sean actividades sin fines de lucro, para actividades de investigación científica, que se permita la reserva de derechos y que haya una remuneración y obligación de transparencia. Y a raíz de eso tenemos una nueva versión del artículo. Siguiente, por favor. Que modificó el artículo, pero que todavía no nos deja conforme. Y quedó así: es lícito, sin remunerar ni obtener utilización de tutar, todo acto de reproducción y extracción de obras publicadas de forma legítima para fines de minería de textos y datos, siempre que esta utilización se efectúe sin fines lucrativos y para fines de investigación.
los titulares podrán optar en relación al inciso anterior por reservarse sus derechos. Bueno, es un avance la norma que a través de una indicación del Ejecutivo se modificó, se reemplazó este artículo por el anterior, pero falta todavía la obligación de transparencia, ¿ya? Es decir, de que la IA nos informe qué horas se está utilizando para ser entrenada. Yo creo que ya me pasé un poco en el tiempo, así que para dejar abierta las preguntas, voy a dejarlo hasta acá, ¿ya? Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Dígame. ¿Sí? ¿Perdón? Ya. Bien. Yo no traje presentación porque Cristian me vendió otra cosa, pero necesariamente voy a contar un poco cómo viene toda esta pelada de cable. Efectivamente yo estudié comunicación audiovisual y partí en el área de distribución. Comprábamos los derechos de películas independientes y las dábamos en los cines, principalmente el territorio de Chile, si no subdistribuíamos en el Cono Sur. Y después de trabajar ahí aproximadamente 8 años, me planté en el Consejo de la Cultura, después del Ministerio de Cultura, durante casi 10 años. Me planté, y digo porque realmente me planté. Pero principalmente llegué ahí con el desafío de cómo armar programas internacionales, todo el tema de la marca sectorial que se estaba armando con Cinema Chile, primero desde una institución, después desde otra, junto con el Ministerio. Y ahí armamos los programas de festivales, los programas de asistencia a mercado, una pequeña área internacional, junto con la primera comisión fílmica de Chile, que se armó también desde ahí, y el primer incentivo, que es el IFI, que ahora sale por segunda vuelta y ojalá se refuerce de a poco. Esos fueron 10 largos años, partiendo la mayoría de las veces desde cero, tratando de traspasar un discurso que tenía que ver con la necesidad del financiamiento constante, de obviamente todo lo que intentan hacer los funcionarios en esa área, pero sobre todo cuestionando mucho el modelo de financiamiento estatal, en el sentido de que teníamos un diagnóstico, teníamos, porque trabajé ahí con Joyce, que estaba a cargo de la comisión fílmica, un diagnóstico firme de que obviamente los fondos públicos eran insuficientes y veíamos cada año las cifras de demanda insatisfechas más grandes y más grandes, creciendo y increciendo así hasta la fecha. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo va a ser esta la única forma de financiar proyectos? Estudiamos un poco respecto al financiamiento privado y fuimos a buscar algunas herramientas en Corfo que apoyaban industrias en desarrollo, como la biotecnología, la tecnología aplicada a ciertos sectores industriales, etcétera, nuevos negocios e industrias principalmente en desarrollo. Y dijimos, bueno, vamos a tomar esto desde un lado totalmente distinto, vamos a armar una administradora de fondos de tomo y lomo, en el sentido de que tiene características específicas, está regulada por la CMF, un órgano bien complejo de constituir, y vamos a levantar fondos de inversión enfocados en el sector. Y así estuvimos dando jugo durante 2 o 3 años, tratando de levantar capital privado, porque si bien Corfo tiene unos instrumentos, te apalancan el capital, la inversión privada, con una línea de crédito, un préstamo del Estado, como si fuera un banco, con un interés más bajo, para poder armar estos fondos que van hacia el capital de riesgo y son efectivamente colocados en industrias riesgosas. Y es así como levantamos 2 fondos de inversión, primero uno, Screen One, y después Screen 2, muy original, uno enfocado en proyectos para el audiovisual, cine y películas y series, y en realidad cualquier formato que sea comercializable, y el otro está enfocado en empresas, más en el mundo startupero, relacionadas al entretenimiento, a tecnologías o ya a la producción ya como empresa en crecimiento. El segundo fondo lo voy a dejar un poco de lado y me voy a enfocar en el primer fondo. El primer fondo funciona como todos los fondos de capital privado, fondos privados, de estructura privada, y por lo tanto está orientado pura y dura a lo financiero y comercial. Buscamos proyectos que de alguna forma puedan recibir la inversión del fondo y de alguna forma evaluamos el proyecto para bajarle el riesgo al retorno y ojalá a la ganancia.
invertimos obviamente a cambio de un interés o un premio, pero también ojalá apostando a que vamos a compartir ganancias en ese proyecto junto con el productor y todo lo que conlleva detrás de ese equipo. Y así como ya hemos invertido en aproximadamente 8 producciones, el fondo es absolutamente agnóstico. Finalmente lo que evaluamos es la parte comercial, la parte financiera. Hay muchos proyectos que nos gustan en términos creativos, pero si no están estructurados, orientados finalmente a los retornos, es difícil obviamente meterse en ellos. Y tenemos un proceso de evaluación que fuimos aprendiendo durante todo este periodo y obviamente copiando un poco cómo funcionan las industrias más desarrolladas, que es bastante estricto en ese sentido. Obviamente evaluamos la parte creativa del proyecto, que es fundamental. Hay equipos realizando la lectura de guiones, vemos la conformación del equipo, del cast, hacia dónde va a impactar, a qué mercados apunta, etc. Y luego nos centramos en lo que significa el paquete financiero, que es el presupuesto, que son las proyecciones, y que es la cascada de recuperación, que finalmente en esa cascada de recuperación va a converger finalmente toda la estructura financiera del proyecto, los costos que están entre medio, y todos van a entender que bajo esta estructura el inversionista en este caso va a recuperar en esta fase y no en otra. Eso por ahora. A mí me gustaría generar una especie de diálogo. Obviamente hay cosas más técnicas que funcionan. Tenemos distintas herramientas desde un fondo de inversión, desde lo que le llaman los gringos el equity, que es inversión a riesgo, hasta otros instrumentos que tienen que ver con una deuda senior en primera posición antes que todo el resto, o el financiamiento gap o puente para hacer el cash flow de un contrato, por ejemplo. Entonces, dependiendo del proyecto, la evaluación que hacemos de riesgo, obviamente también la propuesta de instrumento financiero que podemos ofrecer y las condiciones también de cada uno de estos instrumentos. El equity tiene unas condiciones específicas porque es una herramienta de riesgo, vamos con el proyecto a riesgo, por lo tanto también exige una participación mayor, recibe un premio del 20 a 25%, luego un backend, la proporción comercial del corredor financiero del proyecto. Normalmente un proyecto tiene el corredor de la producción, donde está casi siempre, a menos que hayan estrellas, la producción, los actores y todos los coproductores del proyecto, y luego está el corredor financiero, que es quienes aportan capital físico a la película y que parte de la base del 50% y obviamente se va negociando en el camino dependiendo de las condiciones. El equity participa de ese corredor directamente y cuando se trata de financiamiento deuda, obviamente no tenemos participación en el corredor, a veces un porcentaje muy chiquito, a cambio de una recuperación preferente y de un interés como si fuera también un banco o alguien que te presta la plata durante un periodo específico. ¿Qué buscamos en los proyectos? Que siempre, obviamente, es la primera duda. Buscamos que tenga una estructura financiera más o menos armada, o sea, no nos metemos en proyectos en verde, no somos los primeros en decir yo voy. Pedimos que la estructura comercial y financiera esté armada. Por otra parte, dependiendo del género y el formato, pedimos que hayan socios que estén en áreas específicas participando, sobre todo en el área de la distribución y las ventas. Nosotros somos inversionistas y por lo tanto no somos expertos en la distribución ni las ventas, y para eso necesitamos la mirada de un experto dentro del proyecto, ojalá participando con un mínimo garantizado. Muchas veces es muy complejo, por lo tanto al menos jugándosela por el proyecto con proyecciones, analizando un poco más cuál es la tarea que quiere abordar, cuál es la estrategia que quiere abordar, etc. En algunos casos, y dependiendo del formato, pedimos que algún territorio venga prevendido, quizás participamos. Lo más importante de nuestro modelo y por qué salimos a levantarlo es, pues, obviamente, nos interesa el modelo de las licencias. El modelo de original no cabe dentro de los fondos de inversión ni el capital privado. Finalmente la productora entrega los derechos
a una plataforma, la plataforma se queda por vía con esa propiedad o los derechos de comercialización de ella, y el productor margina lo que ya sabemos, o lo que la mayoría sabe, que margina, que cada vez menos. El modelo que nosotros apuntamos y el que está creciendo ahora y el cual yo creo es donde está la esperanza, es al modelo de licencia, que en el fondo sí puede haber una preventa o la posición de vender después una parte del territorio, una licencia por un periodo, un territorio, pero tú te quedas con la propiedad intelectual y por lo tanto con los derechos de comercialización del resto de los territorios. Puedes hacer un camino largo de ventaneo, el camino antiguo de la distribución, o salir a vender a otras plataformas y a otros sistemas de comercialización. Ese es el camino que nosotros apostamos y al cual apuntamos con los proyectos, y por lo tanto en algunos proyectos sí pedimos algunas preventas, por ejemplo, de territorios no importantes o al revés, de territorios más importantes, pero que a la vez el proyecto tenga un alcance como para decir, mira, con el resto de los territorios vamos a invertir porque vamos a hacer esta cantidad de números, que es lo que nos interesa finalmente. Depende de cada proyecto. Hay proyectos que vamos al modelo de revenue sharing, que es invierto a cambio de estos territorios y después salimos nosotros a buscar distribuidor o nos asociamos con algún vendedor específico. Y luego está la deuda, que es específicamente mirar, el gap financing es entrar al final, pero cobrar primero, pero a la vez durante un periodo chiquito en donde uno dice, bueno, hay contratos, hay un cash flow, va a volver ese dinero en tal periodo y por lo tanto es más o menos seguro. En cambio, la deuda, el ir con un préstamo, tiene una posición de riesgo que también requiere otras garantías, como por ejemplo sobre la propiedad intelectual, a veces en proyectos grandes sobre la empresa misma. Obviamente se analiza en cada caso. Tenemos un equipo asesor, nosotros somos el front desk, pero obviamente armamos una estructura grande, principalmente porque se trata de un fondo y el manejo de fondos de terceros. Tenemos un back office y una administradora que es socia nuestra en Screen Capital, que nos ve toda la administración, la contabilidad, el compliance, el cumplimiento de las normativas. Y por otro lado, un equipo de asesores que dependiendo del proyecto son asesores legales y comerciales para proyectos latinoamericanos, para proyectos un poco más anglosajones, para proyectos europeos. Cada continente tiene su especialidad y su cultura también para hablar de este tipo de financiamiento. Así que dependiendo del proyecto nos asesoramos ahí con distintos profesionales. Eso, yo creo que tenemos que interactuar un poquito. Esto es lo que te prometió Cristian Jiménez. Eso es lo que me prometió. Bueno, gracias a los dos. Ahora la idea es como generar algún tipo de diálogo, primero conmigo, después con el público. Me interesa partir contigo, Tati, con dos preguntas. Tengo una pregunta que todo el mundo quiere saber, que es como el enfoque en los proyectos chilenos que tiene Screen Capital, porque tienen como una obligación que quizás hay muchos proyectos chilenos que no caben o no cumplen esas normas, y quería saber quién lo había logrado, como cómo lograrlo. Pero sobre todo, y antes de esa respuesta que es como más pragmática, tu visión después de tantos años del cine chileno hoy día en relación al financiamiento, al margen de tu fondo de inversión, y del volumen y la cantidad de películas que hay, y de los fondos públicos que entregan fondos a películas que no se alcanzan a financiar con eso, sino que tienen que hacer un camino muy largo de coproducciones, o muchos proyectos con fondos ganados que se demoran mucho en filmarse o que no están logrando filmarse, y de la parte virtuosa de proyectos chilenos que están como en todas las plataformas y tratando de ser más pop o con más vocación de público. Como, ¿cuál es tu visión de la escena actual después de todo este recorrido que tuve la suerte de acompañarte muchos de esa cantidad de años? Y ha cambiado mucho desde el principio cuando empezamos a hacer películas, que había muy poquitas películas chilenas dando vuelta, y hoy día que hay una competencia entre los propios chilenos para los mercados internacionales y también para el mercado como local. Pucha, mi visión es variada. Yo creo que definitivamente hay un problema grande con las políticas de Estado. Yo estuve ahí 10 años y no me voy a quitar el poto a la jeringa.
es un sistema muy complicado que avanza muy poco y que se trata de reinventar cada 4 años y finalmente no logra grandes avances, no logra como aprender del pasado. Yo tengo una visión ahí media crítica, también salí un poco traumada del sistema. Después creo que el cine es un arte muy complejo y creo que hay que partir haciendo películas locales, hay que postular a todos los fondos posibles, hay que partir haciendo películas chiquitas, pero luego para dar el siguiente paso hay que empezar a coproducir y hay que aprender el sistema de coproducción al pie de la letra y buscarse buenos socios coproductores y armar las coproducciones internacionales que finalmente van a permitir que no solo se dé en Chile la película, sino que también principalmente en los países coproductores y por lo tanto va a tener un mayor alcance. Esa es como la primera camino de financiamiento a estructuras más complejas de películas que logran traspasar fronteras. Después tiene un salto bien freak y bien incierto porque tiene que ver con la posibilidad de relacionarse con agentes o empresas importantes que de alguna forma permitan cambiar ese modelo del fondo blando, de los incentivos, hacia algo un poco más industrial. Y ahí llevamos como desde la pandemia años de incertidumbre. Obviamente estas empresas partieron financiando con mucho capital todo tipo de contenidos, comprando originales y se dieron cuenta que necesitaban llenar este catálogo instantáneo, rápido, reciclable y que las lucas no alcanzaban y que ese negocio no iba a resultar. Por lo tanto, ahora hay más conversaciones respecto a lo que hablaba de la licencia, al territorio específico, a comprar desde distintas plataformas ciertos territorios, incluso distribuir en el mismo territorio doble plataforma. Entonces va cambiando un poco los modelos, pero cómo pegarse el salto es, yo creo que como el mayor desafío de todos los que trabajamos, los productores y los creadores, y tiene que ver con armar, yo creo, alianzas, es un poco buscar los productores adecuados, buscar los proyectos adecuados, lograr esos primeros originales, que si bien vaya a lograr un margen específico y necesitas vivir de ese margen de alguna manera y no te permite saltar hacia otra cosa, al menos ya lograste interactuar con la plataforma y el próximo proyecto ojalá tienes mejor agarrado el sartén por el mango. Yo no puedo ver la industria, o sea, mi visión es positiva del futuro, pero porque creo que me da alegría, por mucho que se pueda hablar después de la inyección de recursos que tuvo, me da alegría ver una película como de 6 millones de dólares como Anora, que gana 4 Oscars, que hace 5 o 10 años atrás, una película independiente como esa no estaba en la categoría Mejor Película Extranjera y ahí sería. Hoy día se ganó 4 categorías importantes, obviamente después llegó un avispado, le puso 18 millones de dólares para hacer la campaña y la distribución, pero apostó la película también, el avispado es el distribuidor norteamericano, pero ¿cómo no hacer una oportunidad, una película de ese corte, independiente todavía, para el futuro? Yo creo que hay que seguir dándole y buscando los modelos, salir de la estructura cómoda a veces para ir buscando los modelos. Y respondiendo muy cortamente a la otra pregunta, y ahí está como yo creo que la gran brecha, tiene que ver con un poco también lo que mencionaba Rodrigo, fuimos topando con un lenguaje muy distinto en Latinoamérica respecto al capital, al financiamiento privado. Habían brechas enormes respecto a contratos legales, a la propiedad de la película, a negociaciones paralelas que en el fondo no permitían la entrada a un fondo, no había claridad con quién se acuerda qué. Finalmente terminan todos disgustados, el inversionista nunca más invirtió en cine porque es un despelote, no vuelve. Y tiene que ver con conocimiento, obviamente acercamiento, conocimiento, y es un poco la tarea que queremos tomar, como la inversión privada tiene características muy específicas y debe cumplir ciertas reglas, y esas reglas tienen que estar desde la base del proyecto, porque si no está fuera
de la posibilidad de recibir financiamiento. Antes de yo seguir preguntando, quiero abrir la pregunta al público. Bueno, voy. Tengo demasiadas cosas que para ambos, algunas cosas que decir. Primero aclarar una cosa. Bueno, gracias a Diga por el trabajo que hace. Yo soy presidente de ADG y trabajamos en conjunto con Vicente mucho. Quería aclarar que el proyecto de inteligencia artificial a Cultura, no fue que el Ministerio de Cultura no quiso participar, sino que se trabajó con el Ministerio de Ciencias y se lo bypasearon a Cultura, lo generaron por ahí, y después la UNA, que es la Unión Nacional de Artistas, que reúne a gremios, entidades de gestión, donde hay pintores, músicos, cineastas, escultores, todo, fue a hacer las presentaciones al Congreso para hacer estas indicaciones. Bueno, y ahí ADG es parte de la UNA, hablé con Sabatini porque me parecía que era la persona ideal porque, bueno, maneja los derechos de autor del cine y se lograron estos avances, verdad que todavía falta, pero ahí el ministerio sí se puso y me parece que vamos a lograr como cosas importantes juntos. Así que eso primero. Después quería preguntarle a Rodrigo, por un caso muy emblemático que yo creo que el que pasó ahora con los estudios Ghibli, que en el fondo que es la manera, o sea, es la primera cuestión concreta que pasó respecto a derechos de autor, que es demasiado evidente, y claro, yo entiendo que debiera... ¿Ah? Sí, sí, pero en el fondo como ¿cuál es la visión al respecto? Hoy día estuve hablando con Vicente al respecto. Y lo otro que quería preguntarte, que es como una duda que tengo, que es que las entidades de gestión, es una duda que tengo, que es como que cobran los derechos de remuneración, pero también como de directores y guionistas de otros países, cada país remunera, y en el fondo después tienen acuerdos, y cada país le paga a la otra entidad de gestión con el acuerdo, como se hace un traspaso, ¿no? Como mutuo. Y en Estados Unidos, que está la WGA, cobran los derechos residuales, que son otro tipo de derechos y como que nunca he entendido bien, entonces como que, así como, no sé, yo además vivo en Argentina, entonces soy como director, cobro derechos en Argentina y como guionista acá con Diga. Y claro, y es como que no hay como que no está esa reciprocidad porque allá cobran residuales y acá cobramos los de remuneración. Entonces, pero no entiendo, nunca he entendido cuál es la diferencia como entre ambos derechos y qué se podría hacer también para saber si es que en algún momento se van a poder cobrar los derechos de remuneración de las obras chilenas o argentinas que se pasen en Estados Unidos. Esas dos preguntas. Y lo otro a Tatiana, le quería preguntar si Screen Capital, ¿hay alguna norma que diga que algún porcentaje de esa plata se gaste en Chile o en realidad puede ser una inversión privada a una película que se pueda gastar en otro país o si hay algo así que diga, no, tanto de esta plata se tiene que quedar en Chile, tiene que haber algún técnico como una coproducción? Esas son mis dos preguntas, o sea, todos mis comentarios. Bueno, la última pregunta era sobre... sí. Sí. Ya. Sobre esta posibilidad de modificar, por ejemplo, fotografías, imágenes, crearla a través de una IA. Como yo decía, la norma se queda corta acá, una norma del año 70, obviamente no se refiere a ese tipo de casos, ¿ya? Porque en rigor lo que protege la propiedad intelectual es la forma de expresión, ¿ya? O sea, un pintor, su pintura, ¿ya? Pero si viene otro pintor y pinta la misma cordillera, esa es otra obra original, ¿ya? O sea, lo que prohíbe la ley de propiedad intelectual es que tú copies o plagies esa obra, ¿ya? Esa forma de expresión. Pero la ley no protege ideas, ¿ya? No protege estilos.
¿Se fijan? Entonces ahí hay una sutileza. Bueno, el sistema nuestro viene de europeo, digamos, de francés, que de ahí viene la propiedad intelectual. Entonces, la norma protege las formas de expresión de las obras, pero no así los conceptos, la idea, los estilos, ¿ya? Lo que sí también está en discusión es cómo esa IA llegó a dibujar como estos creadores. Claro, porque le ingresaron esas obras claramente, el sistema las reprodujo y las adaptó. Entonces uno podría ir por el lado, bueno, es una adaptación de un estilo, pero es un entrenamiento, y la ley, ese proyecto, la norma original, era terrible, porque decía, es libre de autorización, de compensación, el uso de cualquier obra intelectual. Entonces en Chile con esa norma no hay nada que hacer. Ahora, con la nueva norma, sí podría uno plantear un caso, oye, esta IA utilizó mis obras y por lo tanto debiera compensarme. ¿Me explican? En el futuro podría ser, pero es una norma que no está aprobada porque está en trámite todavía. Es un proyecto de ley, no es una ley todavía de la República. A ver, en España hay una norma que es mejor que la nuestra, pero casos de este tipo todavía no se resuelven, ¿ya? Porque también ahora hay la discusión, bueno, ¿qué pasa con el resultado? ¿De quién es la obra? ¿De quién es la obra? Claro, está el debate. Y, claro, ahora, las obras intelectuales también es otro concepto importante. Las obras intelectuales son protegidas desde la creación, no requieren inscripción, ¿ya? Ahora, sobre esto también hay casos de chilenos que han inscrito imágenes hechas por IA, pero declarándolo de forma honesta, diciendo, en realidad yo hice esto, pero la IA me ayudó en esta parte, y el registro de propiedad intelectual lo ha aceptado. Ahora, ¿por qué existe un registro? Bueno, existe porque significa una preconstitución de prueba de autoría. ¿Se fijan? Esa es la gracia del registro, pero la protección en realidad parte del inicio. Los casos que están planteando son novedosos, ¿ya? No están regulados. Esto si llega a tribunales va a depender del criterio de un juez, pero el juez yo creo que va a estar bien confuso con las normas que hay. Excelente. ¿Perdón? Debiera respetarse, porque en el fondo es reconocer el trabajo ajeno, la creatividad ajena, y ese es el espíritu de la ley de propiedad intelectual. La voz, claro, la voz, la interpretación de la voz, porque la voz en sí misma, más que propiedad intelectual, es un derecho de la personalidad, es como tu imagen también. Es parte de tu imagen, ¿ya? Nadie puede utilizar tu imagen, pero tú eres dueña de tu imagen, ¿ya? No es propiedad intelectual tu imagen, pero sí, si alguien quiere usarla para fines comerciales o publicitarios, lo que sea, sí tiene que, eso está claro, hay jurisprudencia que sí tiene que pedirte permiso. No, por supuesto. Ahí, si alguien y ha pasado, ha pasado de actrices que han sido utilizadas sus voces y las plataformas han tenido que bajarlas, porque en realidad hay un elemento personal que se está utilizando. Pero también la IA puede producir voces 100% artificiales también, ¿no? O híbridas, claro. Eso, efectivamente. Pero yo creo que falta regulación. Efectivamente estamos de acuerdo que esto es un tema nuevo, la ley del año 70 se queda corta. La nueva ley, el proyecto no nos convence para nada a los que trabajamos en propiedad intelectual y hay que seguir trabajando en eso. Perdón, se me olvidó lo de la tele. Sí, para ir en orden, vamos a los derechos residuales, después la Tati, después abrimos, porque si no es como... No terminamos nunca. Sí, pero te perdonamos, porque representan muchas cosas, entonces está bien. Sobre los derechos residuales o residuals, claro, el sistema norteamericano es distinto a nuestro sistema continental europeo, ¿ya? Ellos consiguen estos derechos a través de una negociación sindical. Los derechos nuestros son derechos que tienen su fuente en la ley y que son cobrados por entidades de gestión colectiva, que no son sindicatos. A veces muy común que
la gente habla del sindicato de Chile Actores, pero en realidad el sindicato de actores es SIDARTE y Chile Actores es una entidad de gestión, así como la SCD, como DIGA, como ATN, etc. Ya. Y la ley es distinta. ¿Ya? El sindicato cobra los derechos de sus miembros, solamente a nivel sindical. Sí, sí, ellos negocian con los productores un pago adicional por las plataformas, por salas de cine, etc. Eso es cierto. Los productores, claro, claro, efectivamente. Y también ahí Es como un síntesis, ¿cachai? nosotros intentamos tener un acuerdo con ellos, pero ¿qué es lo que pasa? En nuestra legislación, la gestión colectiva chilena es voluntaria, de una sutileza, ¿ya? O sea, el que quiere se inscribe el actor que quiere se inscribe en Chile Actores, tiene puros beneficios en realidad porque nosotros no cobramos ningún fee mensual ni nada, simplemente es una tasa de administración que de lo que recaudamos cuenta la tasa de administración. Bueno, el que quiere se inscribe, el que no, lo mismo que en DIGA, el que quiere está en DIGA o el que quiere está en ATN o en ninguna entidad de gestión, ¿ya? Es voluntaria. En otros países como España, la gestión colectiva es obligatoria, porque el legislador reconoce que no hay ninguna otra forma de cobrar los derechos sino a través de una entidad de gestión colectiva. En ese caso, los sindicatos norteamericanos sí tienen un acuerdo con los españoles, ¿ya? Y hay un pago no recíproco, porque los norteamericanos no cobran por países extranjeros, simplemente reciben las regalías que se generan en España, en Estados Unidos. Es unilateral, no es recíproco. La diferencia es clara, o sea, nosotros tenemos convenios de reciprocidad con México, con Colombia, con Argentina, que tienen el sistema de gestión colectiva y los derechos de propiedad intelectual en la ley, donde normalmente el trato es nacional, es decir, en Chile se respeta tanto al nacional como al extranjero de la misma manera, ¿ya? No ocurre así en el sistema norteamericano y ahí está la diferencia. O sea, Estados Unidos no ha querido firmar con nosotros por esa diferencia, ¿no? Ahora la Tati, y después abrimos a las preguntas. A ver si Está recuerdo hot la pregunta. No, el fondo no tiene un porcentaje establecido de inversión en producciones. Lo que pasa es que es más complejo que eso. La inversión en equity se genera a través de un contrato hacia una compañía que retiene los derechos y que de alguna forma es la que en donde va a converger todo el financiamiento de la película. Y esa participación la hacemos a través de sociedades chilenas, que son sociedades conformadas junto con productores estratégicos que nos traen proyectos y que desarrollan ejecutivamente el proyecto desde Chile. Entonces ahí tenemos varias empresas que están desarrollando líneas de proyectos en paralelo para poder financiar desde el fondo. Y luego esas empresas tienen contratos de financiamiento con la producción. Después hay características específicas que exigimos con la producción, tiene que tener un collection agent, depende del tamaño, un bond, etcétera, pero es más o menos la estructura compleja de todo este tema. Hay empresas desde donde se genera el trabajo de producción ejecutiva desde Chile y por lo tanto en la estructura que es donde viene todo el tema de Corfo. Yo sé que es un tema como que está conversándose a nivel sectorial y que nos vamos a explicar también la próxima semana. Tenemos ahí varios talleres. Tiene que ver más, claro, con el desarrollo de empresas, de empresas y de inversiones desde Chile. Ahora vienen proyectos chilenos. Abramos a más preguntas. Aquí, Tomás. Hola, muchas gracias por sus presentaciones, son siempre muy necesarias estos temas. Tatiana, yo tenía una pregunta para ti, entendiendo un poco el sistema de financiamiento que tenemos las empresas pequeñas y por ende medio proporcional los proyectos que podemos producir, que quizás no tenemos esta cabida porque es muy difícil tener preventa y un poco todas las condiciones que describiste que se entienden por el Fondo Capital, o sea, por el Fondo de Inversiones Privadas. Apelando al Screen 1, ¿no es cierto? A mí me interesa el Screen 2, que creo que podría ser un muy buen sistema para financiar empresas, que hemos podido demostrar que podemos financiar películas y podemos apalancar un poco o capitalizar un poco
o podemos demostrar que tenemos esa capacidad de primero hacer una y después hacer otra y así, y así, y así. Nada, pedirte que por favor nos explique un poco ese fondo 2. Yo sé que quisiste enfocarte en el 1, porque creo que en el financiamiento empresarial también puede haber una solución para que los proyectos puedan tener más solvencia en la industria local e internacional para poder salir a la luz al final. Sí. Es una pregunta interesante. El Fondo 2 está enfocado en empresas, pero efectivamente tiene una evaluación mucho más estándar frente a lo que significa la inversión en una empresa. La participación en acciones en una empresa que tú crees que va a tener un escalamiento rápido. Estos fondos duran 10 años y tienen que hacer su salida de las empresas, tienen que vender su participación, no pueden permanecer de por vida. Por lo tanto, son empresas de etapas tempranas que tienen rápido escalamiento. Y en el caso de productoras, generalmente el catálogo de propiedad intelectual ya pasó y él lo que está invirtiendo es justamente en el capital humano, un poco lo que ha pasado con el rollo gringo, de productoras que compran, etcétera, pero que efectivamente no, es muy complejo proyectarlo hacia el futuro rápido, porque tiene que ver la cantidad de proyectos, el flujo en el fondo de inversión que tengas, y justamente la línea de trabajo y de distribución con la cual la tenías amarrada. Porque si tú vas a invertir en una empresa, tenéis que estar garantizando que esa empresa, todo su pipeline lo va a distribuir, que tiene alianzas de distribución, con plataformas, que tiene, qué sé yo, desde el first look del desarrollo hasta la distribución, etc. Es una posibilidad, sin embargo, es muy complejo y no conviene tanto como, por ejemplo, abrir una nueva empresa con ese mismo equipo y seguir haciendo películas, o apostar en un pipeline de 5 proyectos específicos y no meternos en la empresa ni siquiera. Entonces, el fondo está más hecho como para el desarrollo de nuevas tecnologías, más orientado al startup de rápido crecimiento y escalamiento en la realidad. Lo que tú planteas está más relacionado al fondo 1 y ojalá a un fondo 3, donde uno puede ir a tu productora y decir, mira, hablemos de 3 proyectos, veamos las condiciones, mejoramos las condiciones de negociación para hacer 3 y no 1, pero tiene que tener ciertas características de salida. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí. Creo que no, pero lo hablaremos con... Ah, Un poco insistiendo en lo del caso Ghibli, digamos, y sobre todo tú hablas como de no fue bien en el Tribunal de Libre Competencia, dijiste, no fue bien en la Corte de Apelación, no fue bien en la Corte Suprema, pero todo esto está como varios escalones por encima. Entonces digo, ¿cómo es exigible eso cuando realmente las plataformas son globales, toda la distribución es global? ¿Quién viene a cobrar realmente o a exigir que la gente pague? Eso es como, ¿para dónde va en ese sentido? Eso es como... Ya, no sé si se entendió, pero nosotros lo que defendimos en esta instancia de libre competencia, suprema, etcétera, era la facultad de fijar tarifas, ¿ya? Entonces, porque nos atacaban esa circunstancia, de que la entidad tuviera esa posibilidad de fijar unilateralmente la tarifa, ¿ya? Eso se ganó, pero independiente de eso, si tú quieres cobrar la tarifa que tú tienes publicada y no te la quieren pagar, tienes que demandar. Y eso significa juicios que pueden durar 14 años. La verdad es que vi un juicio por ahí, estaba revisando jurisprudencia que duró 14 años, ¿ya? Pero idealmente van entre los 5 o 7 años, ¿ya? Por el sistema judicial que hay en Chile, que en muchos países es así. Entonces, un poco la estrategia de los usuarios es decir, bueno, esto yo lo mantengo ahí, el ejecutivo seguramente va a durar 4 o 5 años y chuteo esto para adelante. Ahora, si pierden el juicio, después el que llegue va a tener que asumir las consecuencias y se va a acumular un montón de años de derechos por pagar. Pero efectivamente, si no te pagan, tienes que ir a tribunales, no te quedan muchas instancias, o sea, muchas otras posibilidades. Me parece que la legislación nacional es insuficiente. O sea, hacemos una ley, se hace una ley, va a cambiar el estándar de la ley,
Sin embargo, lo que está ocurriendo son como violaciones al derecho de autor a una escala planetaria por tecnofeudalismo que tiene como otro nivel de escala de lo que tú puedes, a lo que puedes apelar. Entonces, como finalmente, ¿cuál es el futuro o dónde no es como alianzas entre sociedades de gestión? Porque en el fondo esto va a ocurrir en Estados Unidos. Son japoneses, el caso Ghibli. Son japoneses, son empresas japonesas, pero finalmente es una violación que está ocurriendo en Estados Unidos. La única manera es llegar de manera como colectiva en Estados Unidos, que son donde están situadas las empresas que están violando realmente los derechos de autor, porque, digamos, eso es. Entonces, como, ¿cuál es el futuro para hacer exigible esto y para que alguien, por ejemplo, y asociado a esto, le van a pagar en algún momento esto a personas que básicamente están transformando en bastardo su estilo, y tú decís, el estilo no se protege, pero en el fondo se transforma en un commodity, algo que no era un commodity, que era una cosa especial y tú lo estás bajando de categoría. Entonces, uno, se puede llegar a pensar que algo así lo que está ocurriendo en este momento va a ser compensado de alguna manera, y dos, ¿cuál sería el camino para llegar en general, casos menos egregios, pero cuál sería el camino para llegar a que estas violaciones que son globales sí haya compensación? No, yo estoy de acuerdo contigo que es un abuso de un trabajo ajeno, ¿ya? Lo que también te digo claramente es que la norma actual chilena no da para eso, no da para proteger eso. Ahora, en cuanto a alianza internacional, sí, claro que hay entidades, federaciones internacionales, y DIGA pertenece a la CISAC, por ejemplo, que es la Federación Internacional de Autores, Compositores, y que incluye también lo audiovisual, ¿ya? Y este es tema central, obviamente, ¿ya? Y de ahí impulsar proyectos de ley que favorezcan la propiedad intelectual y la legislación adecuada para este tipo de fenómenos que está pasando hoy en día, ¿ya? Ahora, pero ojo, no todo el mundo es partidario de la propiedad intelectual, ¿ya? Eso está claro. O sea, hay personas que no son partidarias, que prefieren que la cultura sea libre, que la creatividad, que los códigos sean abiertos, que Creative Commons, etcétera. O sea, hay una tendencia, y eso también está en el Parlamento claramente, de personas que no son partidarias de los derechos de autor, ¿ya? Por eso la unión, como tú dices, hace la fuerza, y las entidades de gestión están permanentemente monitoreando estos proyectos de ley, y hay que dar la pelea, hay que dar la pelea, ¿ya? Como te digo, el tema de estas ilustraciones, no hay una norma clara, pero efectivamente puede haber un enriquecimiento ahí sin causa. Habría que entrar a otras normas generales para poder proteger este tipo de casos. Porque la ley de propiedad intelectual, como te digo, protege la forma de expresión de una obra concreta, no la adaptación de un estilo. Pero sí comparto contigo que hay un abuso de un trabajo ajeno. Yo. No, súper chiquitito lo mío. Bueno, gracias Tati, gracias Rodrigo. Una pregunta, Rodrigo, que tiene que ver un poquito con los derechos de explotación. Entiendo que hay un decreto que protege a los autores, que luego de un cierto tiempo, si el productor de una obra en el fondo no explota una película, un audiovisual, en el fondo esos derechos pasan automáticamente al autor de la obra. Que me gustaría que te refirieras un poquito a eso, porque pasa mucho, ¿no?, en cine, que los directores y guionistas cedemos los derechos de explotación a un productor, la obra no se ejecuta en el tiempo que está especificado. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con ese tiempo? ¿Cómo vuelve esa obra el autor o no vuelve? No, eso no es un decreto, es la ley de propiedad intelectual. Son 2 años, 2 años que se pueden prorrogar si es que hay una razón justificada, ¿ya? Si no hay razón... Es que claro, todo lo puede suplir un acuerdo. Estamos hablando, supuesto que no hay acuerdo, ¿no? Obviamente. Si tú te pones de acuerdo y quieres darle 10 años más, obviamente. Pero la ley establece un plazo de 2 años, y efectivamente ahí vuelven los derechos a los creadores para utilizar la obra con otro productor, qué sé yo, y hacerla, ¿ya? Y eso, como te digo, tiene fuerza de ley. Está en la ley de propiedad intelectual que mencioné en la presentación. Y en algún minuto también me tocó ejercer ese derecho con algún autor por ahí. Así que existe la norma y una ley, así que se puede ejercer. Tatiana, una pregunta sobre la evaluación de la empresa audiovisual productora. ¿De qué modo
¿con qué métrica, cómo califica, se evalúa el aceptar un proyecto, financiar un proyecto? ¿Qué tanto pesa el valor, la promesa futura de una obra en ejecución? O con respecto al equipo, porque eventualmente un buen equipo tiene valor sumado a su idea, a su proyecto de desarrollo, que finalmente ahí está el riesgo, porque el riesgo, lo que tiene esta industria, es que la ejecución es riesgosa, porque finalmente hay un momento donde uno está viendo guiones, papeles, no sé, promesas de cosas contratadas que eventualmente alguien podrá comprar, pero eventualmente aquí no hay nada constituido, nada verdadero o muy poco. Eso por un lado. Y lo segundo es cuánto dura la permanencia del fondo en determinado proyecto, en determinada empresa o en obra. ¿Cuántos se salen de esa inversión? Cabe aclarar que tú también vienes del mundo de la inversión, por eso no del mundo del cine, entonces es interesante la pregunta. ¿De dónde? De una red ángel de inversión. Perfecto. Y estamos mirando precisamente esta industria Ajá. desde la perspectiva valdiviana de cómo entrar no solamente en el ecosistema de la producción, sino que también de la red, todo lo que hay alrededor de industrias que producen, renting, catering, agencias de doblaje, en fin, todo lo que pudiese haber. Entonces estamos mirando eso y aprendiendo los demás para ver si esto tiene sentido para que le sigamos estudiándolo. Buenísimo. La evaluación tiene distintos componentes y efectivamente la parte creativa, tecno-creativa, profesional es una, y ahí es donde evaluamos, tenemos expertos que evalúan el guión, le ponen énfasis, sí, los leen con mucha precaución y los ven en términos también creativos, de mercado, hacia dónde apuntan, si tiene coherencia con el cast que se está eligiendo, con el equipo que va a filmar, dónde se filma, etcétera. Y después está todo el carril que tiene que ver con la parte numérica, si el presupuesto que está hecho para la película tiene coherencia con el guión, con la película que vimos o que queremos ver o que queremos armar. El financiamiento entonces son dos cosas distintas. Tú estás hablando principalmente de la etapa más creativa y ahí existe un área de inversión que también lo tuvimos en el Fondo 1, que es invertir en el desarrollo es una cosa que es una apuesta quizás menos riesgosa porque son montos más pequeños, pero que es muy interesante también, porque en el fondo puedes invertir en mucho desarrollo con pocas lucas, sin embargo, más de algún proyecto de esos va a tener algún fruto. Si obviamente estás invirtiendo en proyectos justamente con equipos que han logrado consolidar trabajos como esos. Pero luego ya la producción grande, la que cuesta por sobre el $1.000.000 en promedio, de las 800 lucas para arriba, hasta cifras exponenciales, finalmente la evaluación rige solamente los números, y los números tienen que ver no solo con lo que yo invierto, sino que quién está invirtiendo también, quién corre el riesgo, cómo negociamos que en el fondo no sea el único el que toma el riesgo, el inversionista, sino que también ojalá el que vaya a vender, que es el que cobra primero, a través de una comisión de venta, que pueda diferir también ciertas comisiones, que los productores, por ejemplo, reciban sus honorarios, pero los fees de producción los cobren después de que el inversionista recupere su dinero, y ahí se va equilibrando un poco la propuesta hacia el riesgo. Obviamente depende de cada producción, pero ese es como el análisis y el expertise que de a poco hemos ido trabajando, que tiene que ver cómo garantizar el retorno. Tampoco queremos hacernos millonarios a través del fondo, sino que más bien generar un modelo de financiamiento sostenible y seguir haciéndolo por mucho tiempo. Bueno, yo les voy a dar las gracias a nuestros invitados. Sé que hay muchas preguntas. Eso. Un aplauso. Hay ahora un momento en donde podemos también compartir con ellos y seguir pidiéndoles información. Los invito a todos los que no sean de nuestro laboratorio, que van a estar de todas maneras acá, a venir mañana. Va a estar interesante. Tenemos un invitado internacional, representante de la CAU, de todo el modelo de cash rebate de Uruguay. Y yo también voy a estar de speaker, hablando de los incentivos que hay hoy en día para potenciar la región. Y nada, les doy las gracias
A todos los oyentes también, a los humanos, el streaming. Nos vemos mañana.